Soy colaborador para Graphisoft Latinoamérica. Actualmente soy administrador de la página y el canal de YouTube Learning ArchiCAD. El tema de hoy que vamos a ver nosotros es relativo a los objetos paramétricos GDL. Bueno, me gustaría hacer una introducción acerca del inicio que tuvo ArchiCAD. ArchiCAD es un programa que inició en 1982. Es un programa que fue diseñado por los señores Gabor Bohar y Tari Istan Gabor. El último falleció hace 2 años y a ellos se les debe principalmente el concepto bajo el cual trabaja el programa de ArchiCAD. ArchiCAD fue diseñado en 1982 para atender una problemática que tenía una planta nuclear situada en Hungría, en la ciudad de Panks. Eh, eh, Ambos, Gabor e Istat, fundaron Graphisoft y diseñaron un programa para atender una convocatoria que hizo esta compañía con la finalidad de llevar a cabo un modelo paramétrico de las instalaciones de la misma. Ellos realizaron un programa de detección de colisiones 3D, el cual verificó los sistemas de servicios de la planta nuclear y gracias a esto obtuvieron un contrato que le fue muy benéfico a Graphisoft. Fue su primer gran contrato. Este sistema corría a una computadora personal, del modelo se llamaba HP 9000. Podía generar modelos 3D de tuberías con sección circular y tener en cuenta también el modelo de los elementos y los sistemas que integraban la planta. A su vez también podía detectar las colisiones de las tuberías y eso era muy benéfico ya que ahorró bastante tiempo en el diseño y la construcción de la misma. En 1983 llevaron el programa a una exhibición en la ciudad de Múnich, en Alemania, y lo presentaron con el nombre de Radar. Estaba en aquel entonces montada una computadora personal Apple llamada Lisa. Ese fue el primer contacto que tuvieron con la compañía Apple. Y en esa presentación ellos tuvieron contacto con personal de Graphics de Apple y les sugirieron que lo presentaran con Steve Jobs en la siguiente exhibición que fue en Hannover. Ahí hicieron el lanzamiento de ArchiCAD 1 y fue instalado también igual en la computadora Apple. Ellos tuvieron una visita allí en donde fue la presentación de ArchiCAD de Steve Jobs, el cual tenía programado nada más una visita de 5 minutos. Al final se quedó más de media hora platicando con los programadores porque estaba muy interesado en el programa. Le llamó mucho la atención que era un programa que generaba volumetrías 3D y para él era muy vistoso y le recomendó al personal de Graphisoft que lo diseñaran o que lo enfocaran principalmente eh, a un campo doméstico, en este caso principalmente para arquitectos, ya que su finalidad al principio era diseñar el programa para grandes consorcios y él les dijo que el marketing que era el adecuado era enfocarlo a los arquitectos, ya que las computadoras personales iban a ser populares y muchas personas iban a poder tener acceso al programa y les iba a ir mejor. Ahora bien, el concepto del programa fue diseñado en un sistema de 64 bits. Esto limitaba bastante el hecho de querer generar, en este caso, modelaciones 3D, por lo cual ellos optaron por llevar a cabo un código o generar un código lo más sencillo posible para generar el 3D. Esto los llevó a generar elementos paramétricos en un lenguaje que ahora conocemos como GDL, que es un lenguaje basado en geometría descriptiva. Ahora bien, ¿qué es el GDL? Como ya lo mencioné, el GDL es un lenguaje de programación paramétrico.
similar al BASIC, cuyos comandos se basan en funciones trigonométricas para obtener una representación geométrica 3D y 2D de objetos de librería. Es decir, está enfocado principalmente a objetos de librería, y además de esto podemos obtener mediante esta programación cuantificaciones ligadas a elementos constructivos usando la base de datos de ArchiCAD. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es que podemos llevar a cabo una programación de un objeto de 3D. Vamos a ver nosotros aquí en el ejemplo que les voy a mostrar. Tengo aquí que para tener acceso al GDL nosotros tenemos que entrar a un menú que se ubica aquí en ventanas, barra de herramientas, editar ítem de biblioteca GDL. Al activar esta barra de herramientas, aquí lo tengo, voy a poder acceder al administrador de bibliotecas, a unas opciones para crear contenedores de bibliotecas y otras opciones para crear objetos o abrir objetos de GDL. Generalmente nosotros en ArchiCAD podemos hacer programación, entre comillas, de objetos, basándonos en objetos que nosotros modelemos en el programa. Por ejemplo, si nosotros agarramos un forjado y creamos un forjado, voy a hacer un forjado aquí de 1,20 por 60 centímetros. Aquí lo tengo. Voy a irme al 3D. Ahí está. Este forjado lo voy a tener así. Lo voy a poner aquí de espesor .10. Y voy a crear una copia elevada a 50 centímetros. Ahí está. Y también igual le voy a reducir el espesor a 5 centímetros. Como ustedes saben, nosotros podemos crear librerías solamente con el hecho de diseñarlas con las herramientas y guardarlas como objetos. Por ejemplo, aquí tengo la vista de esto. Le voy a dar aquí guardar, archivo, bibliotecas y objetos. Guardar selección como objeto. Y acá dice la vista superior de los elementos seleccionados se usará como vista de planta en su nuevo objeto. Le doy OK. Le pongo el nombre. Le voy a poner aquí, por ejemplo, repisas. Le doy guardar. Y automáticamente voy a poder aquí configurar las opciones de tramas, líneas, plumas y superficies que por defecto tengo ya cargadas aquí en el modelo que hice yo en ArchiCAD. Solamente le daría yo aquí en cambiar detalles para agregar a lo mejor el nombre del autor, la licencia, la descripción del mismo y darle cambiar. Después nada más le doy aquí guardar y quedaría guardado esto como un objeto, que puedo entrar ya aquí a la herramienta de objeto y aquí va a aparecer aquí ya el nombre del elemento, el último objeto que acabo de crear que se llama repisas, y lo voy a colocar aquí en la planta. Aquí lo tengo. Y ahora, si quiero ver yo los parámetros, solamente selecciono el objeto, lo abro, y los únicos parámetros que van a aparecer aquí van a ser los parámetros que yo obtuve del modelo directamente en ArchiCAD. Ahora bien, muchos de nosotros tenemos curiosidad o nos gustaría saber cómo hacer para modelar fácilmente nuestros objetos de GDL, ya que el código en sí es un poco complejo. Vamos a irnos aquí, OK. Bueno, el primer acercamiento que podemos tener nosotros para entrar de lleno al código lo tenemos aquí en la ayuda. Tenemos aquí un texto que se llama Guía de Referencia GDL. Esta guía de referencia consta de todas las instrucciones y todo el código que tenemos nosotros a nuestra disposición para poder diseñar objetos en GDL. En la tabla de contenidos podemos tener aquí toda la relación de lo que son los objetos, las instrucciones de 2D o de 3D,
que vamos a ocupar para crear el modelo. Ahora bien, generalmente las primeras veces que nosotros tenemos necesidad de acceder a estas instrucciones es porque tenemos algún problema relativo a algún objeto que creamos en ArchiCAD, pero que queremos darle algún parámetro, en este caso, por ejemplo, de tamaño o de rotación, etcétera. Entonces, lo que hacemos es abrir el objeto. Voy a seleccionar aquí el objeto. Me voy aquí a la barra de herramientas que acabo de abrir y que se llama abrir objeto la instrucción. Ahí está. Y se va a abrir esta ventana. A ver, permítame tanto. Ahí está. Voy aquí a separar la pestaña. Le doy aquí minimizar. En esta ventana nosotros tenemos la misma ventana que tuvimos al inicio de guardar los detalles, donde podemos aquí complementar algún dato del autor, la contraseña, etcétera. Y posteriormente aquí abajo tenemos los parámetros, que los parámetros son los mismos que acabo de crear en el objeto, pero aquí están ya de alguna manera habilitados todas las variables. Está abierto el código. Y después nosotros aquí en el 2D, en el 3D, vamos a ver aquí una serie de datos que no es otra cosa que el código que acaba de generar automáticamente el programa. Esta es una forma para que nosotros comencemos a explorar el GDL, generando formas en ArchiCAD y después revisando el código del mismo. Es la primera vez que muchos de nosotros hacemos esto y no sabemos qué significa ni qué es lo que quiere decir todas estas instrucciones. A todos nos ha pasado. Bueno, ahora vamos a ir explicando cada una de los menús y las pestañas para que ustedes sepan de qué trata todo esto. Voy a cerrar esto. Y voy a poner aquí como un ejemplo la generación de un objeto totalmente nuevo. Voy a irme aquí a la opción de objeto nuevo. Ahora vamos a hacer el modelo de la librería, pero directamente en el GDL. Al hacer esto se va a abrir por defecto una ventana igual en la opción de detalles habilitada. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de objeto es el que vamos nosotros a diseñar, qué librería vamos a diseñar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar un subtipo. El subtipo es la forma como está jerarquizado, están jerarquizados todos los objetos de librería ArchiCAD. Al nosotros habilitar un subtipo o al seleccionar un subtipo, el programa automáticamente va a reconocer variables, definiciones de las variables, y también igual va a generar un comportamiento diferente en el programa. Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan a diseñar, les recomiendo que comiencen por hacer el subtipo. Primero vamos a hacer nosotros aquí un modelo muy sencillo. Voy a irme aquí a la pestaña de elemento modelo, mobiliario, y donde dice aquí otro mobiliario. Y le voy a dar aquí seleccionar. Listo. Después le vamos a poner aquí nuestro nombre, le voy a poner aquí mi apellido, López Figueroa. La licencia que queremos darle aquí al programa, en este caso lo voy a dejar con dedicación de dominio público. Eso es decir que está abierto a que cualquiera lo pueda modificar, copiar o hacer lo que quiera con el código. El siguiente el siguiente tipo de licencia es el reconocimiento sin obra derivada, que necesita una autorización de parte del autor para poderlo distribuir o copiar, etcétera. Y por último el comercial, que en el cual nosotros definitivamente tenemos todo el derecho de autor del elemento, del objeto, y en ambos, en reconocimiento y en comercial, podemos nosotros colocarle aquí una contraseña. Aquí le podemos poner aquí en definir contraseña.
y aparece una ventana donde podemos poner el nombre de la contraseña que le queremos dar. Ok, bueno, lo voy a dejar como dedicación de dominio público. Si ustedes tienen dudas acerca del tipo de licencia o de qué trata cada una de ellas, le dan clic aquí en el símbolo de admiración y va a abrir una página en la cual va a aparecer aquí la explicación de cada una de las licencias. Ok, ahora, después aquí en la descripción le voy a poner aquí repisas, y en palabra clave le voy a poner aquí mobiliario. Mobiliario. Ahora bien, uno de los inconvenientes que tenemos en el GDL es que la guía está en inglés, obviamente. Estoy leyendo aquí lo que me comentan. Eh, pero pues les voy a compartir un link donde tengo una guía en español. Les va a ser útil. Bueno, ok. Ahora bien, continuamos. Después de esto, lo que voy a hacer yo es darle clic aquí en parámetros. Y en parámetros me van a aparecer aquí una serie de datos, una serie de variables que están por defecto ya. Dependiendo del tipo, del subtipo de elemento, van a aparecer aquí las variables que me recomienda o que están por defecto ya en el sistema de ArchiCAD. Generalmente cuando creamos un objeto nuevo, totalmente en blanco, solamente aparecen estas, A, B, Z, y estas que están aquí, son las únicas. Al momento de hacer el cambio del subtipo de mobiliario, si se dan cuenta, aparecieron todas estas, que están destinadas a dar información referente, en este caso, a parámetros de listados, por si quiero generar listados del objeto. Aquí ya tengo ya unas variables que están listas para dar ese dato. Entonces, el subtipo lo que hace es estandarizar las variables. Ahora bien, ya que tengo ya aquí ya listas mis variables, en este caso en esta plantilla, lo que voy a hacer yo es ocuparlas. Voy a irme aquí al script del 2D, del 3D, y voy a empezar con una instrucción que es muy sencilla, que se llama block. Esa instrucción está aquí en la guía de GDL. La tengo aquí en los elementos de 3D. Aquí está block. Y esta instrucción, lo que necesito yo es 3 parámetros. El primero, que se refiere al espesor, digo al ancho. El segundo sería el largo. Y el tercero, que es C, que se refiere al alto. En cada una de las instrucciones de GDL va a aparecer en este caso, una notación en la cual no es otra cosa que los parámetros que se requieren para generar la geometría. En este caso, en esta geometría tridimensional, la instrucción la tengo aquí, block A, B, C. La voy a copiar, control C. La voy a colocar aquí, la voy a pegar. Y ahora, si nosotros queremos hacer comentarios o queremos omitir algún texto para que no lo lea el código, lo que voy a hacer es darle aquí clic en el símbolo de admiración. Y al hacer esto, el programa ya no va a leer esa línea, ese texto, no lo va a interpretar y no va a tener ningún problema en que esté nada más así expresado, ABC. Ahora voy a copiar de vuelta aquí, voy a textear la instrucción block y voy a emplear las variables que tengo aquí en parámetros. La primera variable, que sería la A, ahí está declarada. La segunda variable también, la B. Y la altura, en lugar de tener C, tengo aquí este texto que dice ZZYZX. Vamos a sustituir A, B, ZZYZX. Ahora vamos a ver el resultado aquí en la vista 3D. Y ahí tengo un cubo.
Como ven, es muy fácil que se genere automáticamente el volumen de la librería, del objeto de la librería. Solamente basta con poner la instrucción correcta, con las variables correctas, y automáticamente se va a generar aquí la geometría. Este cubo lo voy a poner ahorita como ejemplo. Le voy a dar aquí, si yo por ejemplo me equivoco en algún punto, por ejemplo aquí que le ponga yo a un 1 a esta variable no me aparece aquí en los parámetros por defecto, y al hacer clic aquí en revisar script, va a marcar un error, va a marcar alertas. Entonces, cuando nosotros vamos generando los scripts en GDL, siempre vamos a tener a la mano esa opción de revisar el script. Al darle clic aquí en chequear script, el programa revisa el script y si tiene algún problema me va a señalar qué error tiene y en qué línea se sitúa el error. Aquí dice variable no inicializada en la línea 3 en el script 3D del archivo. Le doy aquí continuar. Lo voy a poner aquí como suprimir y ahí tengo ya mi cubo. En 2D, si voy a la vista 2D no tengo nada, no tengo ninguna representación. Una forma fácil para obtener la representación es poner una instrucción, se llama project 2 3,270,2. Esa instrucción también la tenemos aquí en el libro de GDL. Y en esa instrucción lo que me pide a mí es estos datos, la proyección, el código de proyección, el ángulo y el método. Aquí me va a aparecer en la siguiente página a qué se refiere cada una de esas instrucciones. Por ejemplo, aquí lo que acabo de poner en este código es poner la proyección, la 3, que es la proyección de la planta, 3, top view, el ángulo, que está a la vista 270, y por último el siguiente, que es el 2, que es el método, en este caso con líneas ocultas, método analítico. Ahí está. Al hacer eso, automáticamente va a aparecer la representación del cubo. Si este cubo tiene cambios, por ejemplo, cambio alguna dimensión, por ejemplo, esta, la 2, que es el espesor, automáticamente se va a ver reflejada el cambio aquí en la vista 2D. Aquí está. Vamos a poner esto así. Si se dan cuenta, en la vista de 3D me aparecen unos ejes. Aquí tengo la X, el eje de las X, el eje de la Y y de la Z. Esa es la posición en la cual se encuentra, en este caso, el origen de mis coordenadas con la cual se está generando la geometría. Nosotros en el GDL podemos hacer un cambio de esa posición de las coordenadas dándole unas instrucciones, por ejemplo, para modificar las mismas. Tenemos aquí en el código instrucciones para transformar la posición de las coordenadas. En este caso, la coordenada que voy a transformar van a ser las coordenadas en 3D. Y la coordenada, en este caso, la voy a transformar en el eje de las X. Tengo 3 ejes para transformar, X, Y y Z. Puedo hacerlo de manera individual o puedo hacerlo de manera global con esta instrucción. Voy a hacer el ejemplo con esta. ADD X de X. ADD X de X significa que se va a mover el origen de mis coordenadas sobre el eje de las X a una distancia X. En este caso le voy a poner una distancia de 4. Y vamos a ver el cambio. Aquí está. Se va a graficar el origen y se va a graficar la posición que tienen actualmente mis coordenadas que están generando la geometría. En este caso están desplazadas 4 unidades sobre el eje de las X. Bueno,
aparte de los parámetros que aquí aparecen por defecto, nosotros podemos crear nuevos parámetros. Aquí le voy a dar crear nuevos, voy a crear varios. Los parámetros que podemos crear, o los tipos de parámetros que podemos crear, los vamos a ver aquí en la pestaña de tipo. Vamos a desplegar esto y vamos a ver aquí que tenemos parámetros de tipo longitud, de tipo angular, de tipo números reales, números enteros, opciones de booleanos, texto, superficie, tipo de línea, tipo de trama, pluma, un separador para nuestros contenidos de parámetros y un título. Por ejemplo, vamos a ocupar aquí esta para darle un título y aquí le voy a poner aquí parámetros personalizados. Voy a agregar acá un parámetro que va a ser de rotación. Le voy a poner aquí una rotación de 45 grados y a la variable le voy a poner aquí rotación. Puedo poner cualquier nombre de variable, pero no tiene que ser, la condición es que no ponga yo como nombre de variable cualquiera de las instrucciones que aparecen aquí en el GDL. Es decir, no puedo ocupar, por ejemplo, la variable de rot2 o rotx, por ejemplo. Bueno, ahora voy a crear otra variable que va a ser la de superficie. Le voy a poner aquí material A. Material. Lo vamos a poner aquí con rojo. Y ahora vamos a emplear estas variables en nuestro objeto. Me voy a ir aquí al 3D. Y vamos a poner aquí que quiero que se genere una rotación, en este caso rot, en el eje de las X, rot X, puedo generar rotación en X, Y, Z. La variable que va a dar el valor se llama rotación. Rotación X le voy a dejar así. Le voy a poner aquí el nombre de rotación X. Después vamos nosotros a darle aquí el material. Material A. Al poner estas variables antes de la instrucción de block, van a afectar de manera global al objeto. Ahí vamos a ver material A. Ahí tenemos el resultado. El GDL va leyendo las instrucciones línea tras línea. Si yo, por ejemplo, el modificador en este caso, de la distancia, lo cambio de posición, lo pongo antes de la rotación, lo primero que va a hacer la instrucción es mover, en este caso, mis coordenadas a 4 metros de distancia, 4 unidades de distancia sobre el eje de las X. Después va a generar la rotación. Después le va a dar el material a los objetos que sigan después de esa instrucción. Y al último, el block. La instrucción de block va a generar entonces, en este caso, el cubo que estábamos diseñando. Si yo hago esto, ADD X menos 4, entonces, después de que se haga todo este movimiento, va a regresarse de vuelta 4 unidades sobre negativas en el eje de las X, va a regresar al origen y va a generar el block. Ahora, estoy manejando ahorita unidades y las unidades que manejas en GDL tienen que ver con tus unidades de trabajo. Aquí en las opciones tenemos nosotros lo que son las preferencias de proyecto y las unidades que estoy ahorita ocupando, en este caso, son las unidades que tengo aquí definidas en mi plantilla que están en metros. Si ustedes abren una plantilla que está en pulgadas o que está en milímetros, obviamente que va a ocupar esas unidades. Ok. Ahora, este es un ejemplo fácil. Vamos a hacer algo más elaborado que preparé para que vean ustedes hasta qué grado puede llegar el GDL.
Voy a cerrar esto. Muy sencillo. Es prácticamente imposible que veamos todas las instrucciones en una sola sesión. Así que lo voy a tomar como un fin demostrativo. Vamos a hacer nosotros un ejemplo con, en este caso, una reja que a veces nos toca diseñar. Voy a poner aquí en planta baja, aquí. Hay ocasiones que nos toca lidiar con algunos modelos que están muy elaborados. En este caso tengo que es una reja. Esta reja la quiero ocupar para mi modelo y necesito emplearla como una barandilla para un balcón, en este caso recto, o un balcón curvo, ¿sí? Y nosotros, si quisiéramos hacer esto en el GDL, pues lo que haríamos nosotros es crear en este caso el forjado y luego guardarlo como. Aquí les voy a dar un tip que es muy sencillo, que es nosotros hagamos en este caso este tipo de geometrías utilizando lo que son las tramas. Aquí este objeto, o más bien esta barandilla, yo lo que hice fue tomar de plantilla un dibujo de AutoCAD y encima de ella fui dibujando las tramas. Ok, ahora bien, voy a copiar esa trama, la voy a pegar aquí en la vista de símbolo 2D, control B, la voy a pegar así. Esa ventana que tengo acá de símbolo 2D me permite a mí hacer la representación de la librería sin necesidad de hacer ningún script, únicamente utilizando las opciones de documento que tengo aquí por defecto, que son de 2D, perdón, que son texto, trama y línea. Es decir, cuando yo dibuje aquí algo, automáticamente esa va a ser la representación que voy a obtener yo en el 2D. Si yo omitiera aquí la instrucción que tengo de project, ese va a ser el símbolo que voy a ocupar. Bueno, ahora bien, tengo que poner una instrucción que se llama fragment, perdón. Ahora bien, el tip es el siguiente. Yo tengo acá en el símbolo 2D, pegado aquí mi trama, control D, la voy a ubicar en el origen. Sabe que se alentó un poco la máquina. Mientras leo aquí lo que dicen. Ok. Le voy a dar escape. Para que no tengan este tipo de problemas, porque a veces me sucede, ustedes lo que tienen que hacer es deshabilitar las opciones que tenemos aquí de coacción. En este caso tenemos la coacción de líneas y la de líneas guía habilitada por defecto. Y eso es lo que hace que a veces se alente el programa. Voy a abrir aquí porque si no... Miren, aquí tengo deshabilitadas las opciones. Tengo manera de copiar la trama, abrir un objeto nuevo, usar el símbolo 2D de ese objeto, pegar acá en la trama, y ya que está pegada la trama, lo que voy a hacer es seleccionar la trama, y se dan cuenta es una vista parecida a la que tenemos en planta, y esa trama, control D, la voy a arrastrar al origen, aquí. Ya que la tengo ahí, voy a darle aquí un clic en minimizar para tener el símbolo aquí a un lado. Voy a abrir la pestaña aquí del script 2D. Selecciono la trama, la tomo de una orilla, ocupo la opción de arrastrar
y manteniendo primero el cursor, coloco el cursor encima de lo que es la ventana del script 2D. Y automáticamente voy a tener aquí las coordenadas de esta trama. Estas coordenadas las voy a ocupar yo para generar un 3D. Voy a borrar todas estas líneas. La primera línea, que es la de la pluma, la voy a borrar. La del relleno la voy a borrar. Esta instrucción que se refiere a la polilínea que se acaba de crear con trama y la primera línea las voy a borrar. Antes de borrarlas me voy a fijar aquí que dice aquí 5550. Las voy a seleccionar, mejor les voy a poner aquí un símbolo de admiración para mantenerlas. Ahora voy a copiar todo esto, todas estas líneas. Agarro la primera línea, me voy hasta la última, oprimo Shift y doy un clic aquí, al final, Control C para copiar todas. Y ahora les voy a cortar, Control X. Las voy a ocupar en el script 3D, Control V. Voy a ocupar una función que se llama cprism, que es en este caso el ejemplo que les voy a poner. Ese está aquí en GDL. Tenemos esa instrucción. Es bprism, perdón. Bprism. Sería este. Bprism lo que va a hacer es generar un prisma y ese prisma lo voy a poder torcer, en este caso rotar. Lo voy a pegar aquí, la instrucción. Voy a seleccionar todo, le voy a poner símbolo de admiración. Y ahora voy a comenzar a colocar todos los parámetros que me pide la instrucción de bprism. Primero coloco en este caso la instrucción bprism y un bajo. El material en este caso que voy a ocupar es material A, material A, material A. Son los materiales que tengo para la parte superior, la intermedia y la de lado. La parte inferior, la parte superior y la de lado. Aquí está. Ahora la siguiente instrucción que me pide es el número de, en este caso, de coordenadas que voy a emplear para esto, que son 5550, la altura que tengo, que le voy a dar aquí 0.02, 2 centímetros de espesor, y después le vamos a poner nosotros acá el S1, en S1, perdón, se había abierto un micrófono. Veamos. Tengo acá lo que sería el radio. De radio le voy a poner yo como un condicionante, en este caso, 3 metros le voy a poner. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir unos valores. En este caso acá tengo unos valores que son 4000. Esos valores se refieren a lo que es el código para generar curvas. Eso los voy a sustituir. Control B para buscar. Control F para buscar. Voy a sustituir el valor. 3 espacios. 1, 2, 3. 4001, y le vamos a poner nosotros 3 espacios. 4015. Le pongo acá reemplazar todos. Y va a reemplazar todos los valores de 4000. Después control F para buscar. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para sustituir los valores de 1. 1, 2, 3, 1, y esto lo voy a sustituir 1, 2, 3 por 15.
Veamos, olvidé una coma. 1, 2, 3, 4005. Lo voy a poner aquí 1, 2, 3, 4005, coma. Tienen que tener el coma, si no va a tener ese problema. A ver, reemplazar todos, va de vuelta. 1, 2, 3, perdón. 1, 2, 3, 4015 y 1, 2, 3, 4015, coma. Reemplazar todos, allá va. Sí, es que cometí un error al poner el 4001, coma, lo debí de haber sustituido por 4015, coma. Listo. Ahora voy a revisar el script. No hay suficientes parámetros en la línea 9. Para. Vamos a ver. Ok, ahora solo falta crear la variable de material. Material sería, por ejemplo, en este caso de hierro, metal. En el script 2D le voy a poner aquí project 2, 3,270, 2. Ahí lo tengo. Y ahora vamos a revisar el script. Está correcto. Y ahora vamos a ver la representación que tenemos en 3D. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos el barandal. Lo único que tengo que hacer ahora es rotarlo para que quede, en este caso, en el sentido vertical. Vamos a ver el panel. Es que tengo aquí el panel de el GoToWebinar. Me estorba un poquito. Voy a rotarlo. Le voy a poner aquí rot X 90. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos un barandal curvo. Ese barandal curvo o puede quedar en este caso recto si pongo acá el radio en 0. Ahora, la variable del radio lo voy a poner aquí, radio. Voy a crear una variable para el radio. Y esa variable va a ser, en este caso, una distancia. Una longitud. Y el radio lo voy a poner aquí 2 metros. Ahora voy a sustituir en el script esa variable. En lugar de tener aquí el valor de 3, le voy a poner radio. Voy a irme aquí a la vista de 3D. Y luego aquí a un lado la de parámetros. Voy a cambiar aquí el radio por 5, por 10. Y veamos el resultado. Si se dan cuenta, se va deformando en este caso el barandal para darle la curvatura que necesitamos. Ahora, si quiero ajustar un poco la resolución de esto, lo que voy a hacer es darle aquí un valor que se llama Resol. Y le voy a poner aquí la resolución 72. Y eso va a hacer que el objeto quede con más resolución en las curvas. Aquí tengo la librería terminada. Es que realmente es muy corto el tiempo que tenemos para esto. Me está preguntando que por qué hago ese tipo de cambios. Bueno, lo que trataba yo de hacer es un ejemplo para que ustedes vieran cómo se comporta, en este caso, el script de GDL y las bondades que tenemos. Si se dieron cuenta, yo en el proceso ocupé una trama. Con esa trama lo que hice fue crear las coordenadas que necesito para generar la geometría en 3D. Y con esa geometría yo le fui agregando aquí parámetros, como es el espesor, el radio en este caso de la barandilla, para generar finalmente la geometría de la misma. Aquí tenemos el resultado.
El GDL tiene la orientación, como les comento, para generar bibliotecas y es como tener nosotros una opción para tener una manera de ahorrarnos, en este caso, la adquisición de librerías externas o de objetos. Podemos nosotros crear nuestros propios objetos según nuestras necesidades. Bueno, tengo aquí otro ejemplo que les quería mostrar, que hice también igual. Voy a abrir aquí un objeto para que vean. Esto es un edificio que hice. También igual es un ejemplo de cómo puede funcionar la parametría para generar volúmenes de edificios. Aquí tengo este edificio que modelé. Si se dan cuenta, es un edificio que tiene 20 pisos, tiene 20 niveles. Y mediante la instrucción de GDL lo que puedo hacer yo es, por ejemplo, cambiar la altura entre pisos a 3 metros. Cambiar la rotación entre los pisos, 5 grados. Cambiarla, en este caso, lo que sería los acabados, por ejemplo, de la piel. Hice una piel en eso. Ocupé el script también igual del 2D para generar el 3D. Ahora bien, en todos estos casos lo que estoy haciendo es partir de un objeto o de una geometría modelada en 2D para generar las coordenadas del 3D. Sí, lo que hice fue igual en el edificio, generé el contorno, al igual que lo que había hecho yo con la barandilla, generé el contorno y ese contorno, ahí algo similar a esto, lo único que hice fue igual arrastrarlo a la ventana aquí del 2D, en este caso del script, lo seleccioné con la opción de arrastrar, escape, tengo que tener habilitada la opción y la coloqué aquí. Y automáticamente se genera el script de las coordenadas, en este caso estas son las coordenadas de lo que sería el contorno del edificio. Y con eso pude hacer este objeto. Ahora, las versiones de los objetos GDL. Ok, las versiones de los objetos GDL generalmente tienen que ver con la versión en la cual lo creas. Si por ejemplo ahorita le estoy creando ese objeto en el GDL en el ArchiCAD 20 y quiero compartir ese objeto en otra versión anterior, tengo que volver a hacerlo o copiar script para generarlo de vuelta en la versión anterior. Por eso es recomendable que si van a hacer alguna librería, lo hagan en una versión anterior de ArchiCAD. Generalmente una versión anterior a la 20 o sería la 19 o en la 18, para que ustedes puedan compartirlo con sus amigos o con las personas del staff. En ese caso, lo recomendable es que todos tengan la misma versión de ArchiCAD. Ahora bien, las librerías, aparte de generar geometrías tridimensionales como estas, tenemos igual otra opción que es para generar parámetros. Y los parámetros me pueden dar a mí la opción de generar volumetrías, ¿sí? Y volumetrías que tengan que ir de la mano con los parámetros del mismo elemento. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una instrucción en la cual yo genere una cuantificación y que esa cuantificación, al momento de que yo haga algún cambio en este caso en el objeto, esa cuantificación se modifique también. Ahora, pues ya casi estamos por terminar. Voy a abrir el panel para que hagan las preguntas que ustedes deseen. De este video que pues literalmente casi fue una introducción o fue para que vieran ustedes todo lo que se puede hacer, yo voy a complementarlo con una serie de 5 videos detallando cada uno de los procesos que sigo para hacer 5 librerías diferentes y ustedes vean detalladamente cómo se tienen que hacer. En ese caso me gustaría que ustedes propusieran las librerías que quieren que se haga para que yo haga el ejercicio y se las pase. La primera pregunta, Aarón.
Por favor, dame el link de la guía de GDL. Ok, te lo voy a pasar. Si me puedes dar tu correo, te lo mando. Alejandro Bernardo Balcón. ¿Cómo puedo exportar un objeto de 3D Max ArchiCAD sin perder sus texturas? Un objeto de 3D Max ArchiCAD sin perder sus texturas. Bueno, eso no tiene nada que ver ahorita con el GDL, pero lo que tienes, las texturas en 3D Max, lo recomendable es que tú hagas un objeto en 3D Max, lo exportes como 3DS y de esa manera lo puedas tú tener con todo y texturas. Te lo voy a explicar más adelante. Luego dice acá la siguiente pregunta es, Alejandro, ¿las unidades de medida son las que se modelan en GDL, son las mismas con las que está configurado el archivo en el que se trabaja? Sí. Aunque en GDL las unidades por defecto son metros. Luego dice aquí, hola, cuando me sale error, falta el script en la línea de tal material XX, ¿cómo lo resuelvo para ajustar el objeto GDL? Bueno, ahí depende de la instrucción que estés ocupando. Si estás, se tendría que ver qué tipo de instrucción estás ocupando para ver, en este caso, si te falta alguna coma, también igual eso influye. Luego dice, muchas gracias, Carlos. ¿Dónde podemos encontrar esos videos que harás? Los voy a subir a mi canal para que así los puedan ver a detalle. ¿Es posible diseñar membranas? Sí, sí es posible diseñar membranas. De hecho, aquí en lo que acabo de hacer yo, o lo que les acabo de mostrar en el ejemplo, hay una membrana que es este edificio de membranas. En el video que les voy a compartir adelante voy a hacer a detalle este proceso que dice ahí. ¿Por qué cambiaste los valores del script de la trama que estaban en 4001 y las pasaste a 4015? Bueno, en el script que en el GDL tenemos algunos códigos. Esos códigos, voy a poner aquí 4000, los vamos a encontrar aquí en la página 203, de la 203 en adelante. Ahí aparecen los códigos con los cuales se van a comportar las caras de los prismas, de los objetos. Y en este caso los códigos con los cuales generan los segmentos de los mismos y las direcciones. Estas instrucciones se van a modificar también igual por otra que tienen que ver con la presentación de las mismas caras, que son estos, del 0 al 15. 15 significa que se van a visualizar todos los lados, en este caso, del objeto. Entonces, si tengo un objeto curvo, que es 4000, al agregarle el 15, lo que estoy haciendo está que la geometría curva genere la vista total de la misma. Propongo para bloques módulos de fachadas de cristal grandes. Ok. ¿Se pueden crear objetos MEP? Sí, sí se pueden crear objetos MEP. De hecho, aquí en el código de GDL, aquí tengo MEP. Tenemos acá también igual una lista de parámetros con los cuales nosotros podemos emplear para generar directamente objetos MEP. Aunque yo les recomiendo que utilicen la librería que tienen por defecto ArchiCAD para generar automáticamente el código de los elementos. Cursos GDL online. Desgraciadamente no hay cursos GDL online. Hay una persona a la cual voy a aprovechar en este caso este momento para darle las gracias. Es el maestro de la Universidad de Nottingham, el señor David Nicholson. Él creó hace muchos años una guía que se llama, en este caso, The Cookbook, se llama. Voy a escribir aquí, Cookbook, el Cookbook del GDL. Este libro que está en línea es un libro excelente también igual para comenzar a utilizar lo que sería el GDL. El autor lo tiene en línea y también lo podemos encontrar en PDF también igual. ¿Cómo se pueden imprimir en 3D desde ArchiCAD? ¿Cómo se puede imprimir en 3D desde ArchiCAD? Bueno, propiamente nosotros tenemos que utilizar el publicador de ArchiCAD para poder imprimir lo que queramos. Pregunta, para crear un objeto complejo se elaboran piezas por separado.
y luego se van adjuntando o se crea una sola pieza desde un principio. Bueno, para crear piezas complejas, lo que hacemos nosotros es crear, como tú bien mencionas, subelementos. En este caso, si se fijan ustedes, si abren alguna de las librerías que tiene ArchiCAD por defecto, en este caso, vamos a suponer una puerta. Ya aquí abrir objetos de las librerías que tiene por defecto ArchiCAD. De la básica, por ejemplo, una silla, esta, una silla no sería algo más complejo. Veamos, un vehículo. Por ejemplo, esta camioneta. La voy a colocar acá y luego la voy a abrir. Le voy a dar aquí abrir, objeto. Y al abrir el objeto vamos a ver aquí en el código 3D cómo está dividido el script. Y acá tiene una instrucción que se llama call, llamar. Y lo que hace call es llamar a otra biblioteca que ya tengo yo grabada como una parte, por ejemplo. Y lo que va a hacer es llamarla aquí en este objeto para integrarla. Entonces, tengo, por ejemplo, este objeto que es una camioneta. Y, por ejemplo, puedo tener en un script separado, como un objeto separado, las llantas, el motor, las lámparas, etcétera. Y en este objeto que es pickup, lo que estoy haciendo es integrar todas las partes para hacerlo, para ensamblarlo, por así decirlo, y tener la camioneta ya completa. Ah, ok, impresoras 3D. Bueno, dice aquí que tal vez la pregunta era de que si se podía imprimir en 3D objetos. Bueno, sí se pueden imprimir, pero yo lo que les recomiendo es de que lo tienen que convertir a forma y de ahí ya de forma ya entonces ya ocuparíamos nosotros la exportación en este caso en 3D para guardarlo como si fuera un archivo STL. Por ejemplo, lo tengo aquí en 3D, ya está convertido por ejemplo aquí en forma y le doy aquí archivo, guardar como, y acá tengo la opción de guardarlo como un archivo para impresión 3D. STL, vamos a ver. Es estereolitografía. A ver, voy a darle aquí el micrófono a Marcos, que es una persona que tiene mucha experiencia en lo que es la impresión de 3D, para que nos explique un poco acerca de eso, ya que sí también es un tema interesante y me gustaría también igual saber un poco acerca de eso. Vamos a ver aquí el micrófono. Ahí lo tienes, Marcos. Hola Carlos, felicitarte, me ha gustado mucho tu ponencia. Gracias. Eh, Chicos, hay algo importante en el tema de lo que es impresión 3D, ¿sí? Todos los archivos no sirven para enviar directamente a una impresora 3D. Todo proyecto que se ha realizado con programas de modelado arquitectónico tiene unos pequeños problemas que el archivo hay que limpiarlo, tiene que pasar por un proceso postmodelado una vez que ya lo tienen como archivo STL. Y solo así van a tener una impresión más óptima. Como la mayoría de impresoras que estamos utilizando es la que es por deposición de plástico, es un proceso lento y es imposible que crean que la impresión 3D les va a solucionar y les va a hacer una maqueta de un día a otro. Es un proceso largo y de hecho, yo que trabajo con ArchiCAD, tengo que hacer que el modelo pase por un procesado después de convertir a STL. Hay algunos programas que te permiten que solo quede el contorno, porque apenas se encuentra algún plano intermedio en el volumen, puede salir errónea tu impresión. Es un tema un poco más complejo que quizás a futuro se pueda explicar un poco más. Entonces hay que informarnos un poquito más sobre eso porque no es tan simple como se piensa. Básicamente es eso. Muy bien. Gracias, Marco. Bueno, pues concluyendo, se dieron cuenta, el GDL pues prácticamente nos da
la opción de poder generar la librería que nosotros necesitemos, por muy compleja que sea. Va a depender de nuestra habilidad para ocupar, en este caso, el código. Y pues no sé si tengan, por último, alguna otra pregunta, ya para terminar. Ok. Micrófono, Eugenio. A ver, Eugenio. Buenos Tienes... días. Buenos días, Eugenio. Bueno, pues agradecerte muchísimo porque estos webinarios de verdad que ilustran muchísimo y para mí pues me han sido muy útiles. De verdad que he aprendido muchísimo y por eso muchísimas gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta. Bueno, son varias preguntas. La primera, si de pronto hubiese la posibilidad que Graphisoft de pronto implementara más estos webinarios respecto a esta herramienta. Encuentra uno, por ejemplo, que se consiguen unos objetos de 3D Max, de 3D Studio, perdón, que son muy reales porque encuentra uno hasta las sábanas con las arrugas o las almohadas con las arrugas, pero cuando uno los pasa ya para trabajar en ArchiCAD, pues son muy dispendiosos porque, por ejemplo, ya no le puede uno cambiar los materiales tan fácil, el 2D también no es tan fácil, entonces es con base en eso mi pregunta, si de pronto hay la posibilidad que uno cogiera un objeto 3 de estudio que consigue y lo pudiera como desbaratar por partes. Por ejemplo, la cama, aparte de bajar el colchón, los largueros, el cabecero, arreglarlos, modelarlos y luego juntarlos para que quede para trabajar en ArchiCAD. Digamos que esa sería como mi pregunta. Y la otra, pues que por favor si nos puedes regalar el link de la guía de referencia GDL, pues para todos, ¿no? Bueno, Gracias. sí. Bueno, mira, referente a eso, sí se puede hacer lo que comentas y te debo un video. Voy a hacer un video acerca de cómo tomar una librería de en este caso, de Vermotio, que son unas librerías muy finas o con bastantes polígonos que tiene en 3D Max para pasarla al ArchiCAD y ver cómo podemos configurar lo que son materiales y lo que es la geometría. A ver, ¿quién más quería hablar? Aquí tengo varias manitas levantadas. Alejandro. Pues no, te quería agradecer pues por el video, la verdad me ha sido muy útil, sigo tu página hace bastante y pues realmente es muy útil. No, la pregunta era pues obviamente cuando profundices más en el tema era, por ejemplo en la primera en el primer ejemplo donde diste que modelabas dos forjados, pues cómo se hacía eso a partir de un GL, o sea, cómo hacías, en el ejemplo que tú nos diste era como un solo volumen, pero entonces uno como a partir del GL puede crear diferentes volúmenes y así ir armando la pieza. Ok, bueno, está bien. Haré un video acerca de eso entonces, cómo generar, o aprovechar el GDL que ya me da la pieza para poderlo modificar, ¿a eso te refieres? Sí, pues sí, o sea, por ejemplo, en el primer ejemplo que tuviste hacías un solo bloque, pues era como un solo volumen, pero en el primer ejemplo que tú hiciste del GL, pero a partir del modelado, tú creabas dos forjados. Entonces Ah, yo cómo puedo crear dos forjados, digamos esos dos volúmenes a partir de un GDL. O sea, cómo tiene que ser la separación o algo así, o cómo trabajo de manera independiente los dos volúmenes, pero desde el GDL, del script. ok, muy bien. Tengo mucho por hacer. Les había comentado de 5 librerías para hacerlas. Voy a hacer entonces una que se refiere a lo que es aprovechar un objeto de 3D Max para crear un modelo o un objeto paramétrico de ArchiCAD, utilizando el código de GDL un poco. La otra es cómo generar copias en un objeto, por ejemplo, la repisa, cómo hacer copias. La segunda es referente a las pieles. La tercera, voy a hacer el ejemplo que hice de la barandilla, pero más a detalle. Y otros dos ejemplos más que voy a compartirles. Espero que les haya gustado. Eh, Les debo bastante todavía por explicar. Mi nombre es Carlos López Figueroa. Soy originario de la ciudad de Nogales, Veracruz. Y fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, mi canal en YouTube es este. Lo pueden encontrar como Learning ArchiCAD. Ahí es donde está mi canal. Yo he estado haciendo una guía de GDL paso por paso, instrucción por instrucción. La voy a volver a subir para que ustedes la tengan. Es muy grande la cantidad de instrucciones. Voy a tratar de hacer la mayoría.
También pueden encontrarme aquí en Facebook. Igual me van a encontrar como Learning ArchiCAD, aprendiendo ArchiCAD.